Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, espero que estén muy bien. Estamos aquí ya en nuestro segundo episodio de Escribientas. Si apenas llegan a este video, entonces les recomiendo que vean el primer video de Escribientas, en el cual estamos presentando a grandes rasgos nuestro proyecto investigativo. En este segundo video, Ana, en este segundo momento, vamos a empezar a profundizar qué es lo que queremos hacer en esta primera temporada del proyecto, y es como ir contándoles ya de una manera más detenida como algunos aspectos que tuvimos en cuenta en la elaboración del proyecto. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco sobre el contexto histórico y literario de nuestro proyecto. Pero antes de eso, queremos empezar también como a contarles un poquito de algunas de nuestras narradoras y de nuestras obras que estamos trabajando. Ana, bienvenida. Hola Tati, bienvenida a tu podcast, a tu video podcast. Bueno, no, estoy muy emocionada, ojalá, sigamos afinando este proyecto y bueno, la verdad tenía muchas ganas de grabar porque si vieras que este ritmo de ir preparando este espacio de conversación como que también nos obliga a estar estudiando, bueno, da un ritmo también para el proceso de investigación y eso es interesante. O sea, sí, este proyecto nos ha llevado a reconsiderar como muchos procesos dentro de... Es casi como que nuestros seguidores y quienes están viendo son nuestros profesores, o sea, sí, tenemos que entregar adelantos. Sí, bueno, vale, pues, ¿a dónde va eso? Así estamos. Entonces, muy bien, nosotros queremos... Al principio trataremos de hacerlo de cada episodio, ir situando a partir del caso de alguna de las escritoras o obras que vamos a trabajar, preguntas que nos permitan enlazar con, pues no solo con el contenido, más allá de eso, con nuestro propio proceso de estudio para poder analizar los casos y lograr el objetivo general de nuestra investigación. Entonces, en esta ocasión, yo quisiera situar el contenido de hoy a partir del caso de Fernanda Melchor. Me encanta. Fernanda Melchor es una escritora mexicana, pero no es de la capital, es una escritora de la zona de Veracruz, y ella publicó en el 2017, una novela que se llama Temporada de Huracanes. Posiblemente algunas de ustedes la conozcan, pero porque la vieron en Netflix, como una película más de las de Netflix, pero resulta que es una adaptación en formato audiovisual al libro que publicó Fernanda Melchor en el 2017. Este libro, Tati, es muy interesante y creo que el enfoque que daremos hoy nos permitirá empezar a comprender por qué, pero muy rápidamente. Fue publicado en el 2017, fue traducido al inglés, estuvo nominada... ¿En qué año lo traducen? Yo no sé cuándo lo traducen, pero se ganó un premio que es el Booker Prize Internacional en el 2020. Quiere decir que tuvo que ser 2018, traducida, entre el 18 y el 19 tuvo que ser traducida, y posteriormente fue llevada al formato audiovisual y aparece en plataforma de streaming en el 2020. O sea, esto es muy rápido, sí. Esto es un fenómeno muy rápido. O sea, en 3 años sí, se dispara. Bueno, esto por un lado, como todo lo que sucede con la novela. Otra cosa que es curiosa son los temas, o interesantes son los temas de los que habla la novela, porque nos presenta, nos sitúa en un lugar de provincia bastante aporreado por la miseria. Hay violencias de muchos tipos, violencias contra las mujeres, violencias contra las comunidades LGTBIQ+, hay violencias contra los hombres también en términos de toda esta cultura narco, no sé si llamarla cultura, pero bueno, este contexto, esta situación del narco que tiene tanto efecto en México. Y escuchando a Fernanda Melchor, la autora, que también la quiero traer a colación porque también nos preguntamos sobre eso, es qué hace que una mujer de una zona, pues una ciudad que no es la capital en México, que es la zona de Veracruz, una mujer que estudió periodismo, que ha ejercido como guionista, decida escribir, publicar una novela, que esta novela tenga pues ese arco de éxito y de presencia en los medios tan enorme. Y es una mujer que, a la par que cultiva la escritura literaria, también sigue ejerciendo como guionista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué condiciones hay para que todo esto suceda? Además, la obra es publicada por Random House, que es una multinacional, una editorial, una multinacional importantísima y que se ha tragado, que luego hablaremos de eso, muchos sellos y muchas editoriales más pequeñas y de mucha trayectoria.
Neoliberalismo. Sí, bueno, entonces quiero que entremos por ahí, Tati, porque finalmente la pregunta que iba a instalar era... Yo últimamente todo es neoliberalismo, o sea, estoy leyendo tanto neoliberalismo que todo es cualquier cosa, neoliberalismo. Pero bueno, porque llegaste al neoliberalismo y ahí te doy la palabra, porque es que ¿qué hace que estas autoras se sitúen como se sitúan en la vida literaria en la actualidad? Bueno, ese caso es bien, y porque cuando estábamos como haciendo la guía para este video, como bueno, pongamos una novela que nos ayude a ilustrar ese contexto histórico. Ana me preguntó, es que, pues como porque bueno, para los historiadores el contexto es importantísimo, es casi todo. O sea, nosotros no explicamos nada, sino damos un contexto, ¿cierto? Que es obviamente un marco para interpretar X situación. Entonces, cuando uno habla en términos de periodo, habla de 1993, ya sabemos que hay un periodo, ¿cierto?, donde ya decimos neoliberalismo, ¿cierto? A veces también es como un ya sentido común. A veces no nos preguntamos mucho, ¿cómo así neoliberalismo? Ya se volvió como una expresión de cajón para explicarlo todo. Perfecta, esa es la palabra. Pero, y mucha gente no sabe qué es eso. Entonces, como sí, neoliberalismo, o estamos en el neoliberalismo, o después de los 90 neoliberalismo, pero ¿qué es el neoliberalismo? Entonces, yo no le había entrado mucho al neoliberalismo, le entré como por intuición, y leyendo estas novelas también, la intuición fue como, bueno, creo que sí las atraviesa, que no es solo un fenómeno del mercado, sino que las atraviesa. Bien, entonces surgen ahí esas preguntas. Entonces, mira que cuando estamos hablando de las novelas, hay tendencias, y es una tendencia fuerte del neoliberalismo, y por ejemplo pues hablando de Random House y todo esto. Bueno, entonces es importante, no me voy a quedar hablando mucho del neoliberalismo porque es una estructura macro que atraviesa, pero no me voy a quedar explicando la estructura porque no es el objetivo pues como ni de este proyecto ni de este video, ¿cierto? Pero es claro que el neoliberalismo atraviesa a las autoras, atraviesa la obra y pues los problemas que comentaste, ¿cierto? Violencia física y simbólica contra comunidades LGTBIQ+, contra las mujeres, incluso contra los mismos hombres, ¿cierto? Una desigualdad, todo eso que ella narra ahí son situaciones del neoliberalismo, ¿cierto? Que en otro momento habían desigualdades, pero son desigualdades diferentes. Y también obviamente entonces atraviesa al público lector, porque el público lector es finalmente la obra y es porque se siente identificado con unos procesos estructurales que se ven allí, ¿cierto? Bueno, entonces hay que entender, las autoras crecieron, muchas de ellas puede que sean, digamos que hayan nacido previo a la década de los 90, de los 80 cuando entró el neoliberalismo, pero se ven atravesadas en su vida productiva por una estructura global que es el neoliberalismo. Escriben sobre una sociedad neoliberal, bueno, atraviesa por todos lados. Ahí aparece entonces una pregunta, ¿es el neoliberalismo como una doctrina, que lo entendemos como una doctrina económica, cómo logra afectar todas las esferas de la vida humana, incluyendo las artes, ¿cierto? Incluyendo en este caso Tati, la novela? Te hago una pregunta porque, bueno, yo te escucho y estos días que hemos venido hablando de todo esto como parte del proceso y para comprender y para también pues tejer como vínculos entre tu perspectiva como historiador y mi perspectiva como estudiosa de la literatura. Entonces, bueno, me hablabas del liberalismo, cómo se sitúa, cómo aparece. Y yo pensaba en, bueno, muchas de estas autoras, pensemos las autoras españolas y autoras latinoamericanas, y hay algo en común que vivieron ellas, muchas de ellas que lo vivieron directamente o son la generación de transición que tuvieron que vivir dictaduras, porque mira que estuvo en Chile, estuvo en Argentina, en la misma España. Y que han hecho mucha novela al respecto, pues yo he leído varias últimamente, sobre todo para mis clases que yo enseño. En una de mis clases enseño sobre dictaduras. Pero eso se vincula con el neoliberalismo, esas estructuras dictatoriales. Totalmente. Ahorita voy a hablar un poquito, no me voy a quedar mucho en el proceso histórico, ¿cierto? Porque me interesa más llegar como a otro aspecto, pero las dictaduras son la puerta que abren los estados latinoamericanos al neoliberalismo por una serie de condiciones que también no necesariamente son injerencias internas de los estados, sino que también es una presión a nivel de las grandes potencias, Estados Unidos e Inglaterra, para que América Latina entre pues como en ese modelo que se está montando. Incluso América Latina es uno de los primeros laboratorios del neoliberalismo, que ya lo sabemos todo, pues que Chile, la dictadura de Pinochet en Chile. Bueno, entonces tenemos esa pregunta, ¿cierto? Eso cómo se ve ahí, o sea, cómo entramos nosotras sabiendo entonces cómo ese marco histórico lo tenemos que conocer para poder leer las novelas, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a estar hablando de tres aspectos muy generales. Aquí hago una aclaración porque ya nosotros lo hemos hablado y tiene que ver con que en este momento nosotros estamos exponiendo el proyecto. O
sea, aquí no estamos dando conclusiones ni análisis, aquí estamos contándoles cómo estamos investigando. Entonces, más que hablar de certezas, estamos hablando de cómo estamos acercándonos a estos textos contextuales, ¿bien? Entonces, en un primer momento de este video vamos a definir a grandes rasgos nuestro primer acercamiento a esa doctrina neoliberal. En un segundo momento vamos a estudiar cómo surge esa forma de subjetividad del neoliberalismo o de la globalización. Hablaremos un poquito también de neoliberalismo, globalización, porque siento que son palabras que se usan también de manera como si fueran sinónimos, y efectivamente no son sinónimos, son dos fenómenos históricos diferentes pero unidos en esta situación. Y en un tercer momento vamos a revisar las relaciones que esto tiene con la vida literaria, cómo afecta las trayectorias de las autoras, las propuestas estéticas de ellas, las mediaciones y efectivamente la recepción. Esto va a estar larguito, miren, apenas nos estamos acercando, pero ya tenemos mucho de qué hablar. Seguramente al final tendremos pues más cátedra que dar al respecto, pero teniendo esto en cuenta, es posible que esta sea un video podcast de 2 entregas. Así lo tenemos calculado desde el principio, pero como realmente nosotros lo que hacemos es conversar, puede que sea 1, puede que sean 2, puede que sea 3. Vamos ¿Listo? a ver qué resulta. Exacto, entonces, porque tampoco nos queremos limitar, igual también surgen preguntas que quizás no logremos resolvernos y que queden ahí, ¿cierto? Que queden ahí grabadas para que sepan que también nos recordemos que tenemos que meternos por esas ramas, y las preguntas que ustedes evidentemente puedan tener y que nos las pueden compartir también entrarían ahí. Bueno, entonces voy a hacer un poquito de historia. Los historiadores, yo siempre digo que tenemos un mal vicio, yo lo entiendo y me voy a autojustificar, es que cuando nos hacemos una pregunta intentamos devolvernos mucho para poder explicarla con coherencia, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a hablar del neoliberalismo, además de que sea esa palabra ya como muy coloquial, uno dice, pero bueno, ¿eso de dónde viene? Entonces, así sencillito, yo me devuelvo hasta el siglo XVI. Poquito. Sí, es que casi que llegamos al Génesis, pues, o sea, unos añitos. Los historiadores tenemos pues como eso, y no me voy a quedar mucho por allá, pero el neoliberalismo está hablando de un nuevo liberalismo, ¿cierto? Eso quiere decir que es algo que antes ya había algo y yo estoy proponiendo algo diferente. Claro. Exacto, tiene un antecedente. Pero bueno, ahí entonces me devuelvo, por ejemplo, al siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, y tiene que ver con que el neoliberalismo es una propuesta de la libertad. Entonces, lo que propone libertad. Lo que hay que leer entonces es cuál es la libertad. Bueno, por allá a principios del siglo, bueno, a los albores de la Edad Moderna, una de las cosas que permitió pues como cambiar de lo que había sido toda esa etapa de la Edad Media, medio teológica, y donde el campo de poder estaba por parte de la religión, específicamente la Iglesia Católica, una de las formas de ir destruyendo como esa soberanía que recaía sobre Dios y sobre la Iglesia fue a partir del liberalismo. Y el liberalismo es una propuesta filosófica, ¿cierto? Sumamente filosófica, en la cual empiezan a hacer hipótesis, a usar la razón para ver de cuál era la naturaleza humana, ¿cierto? Entonces, la naturaleza humana en la Edad Media estaba destinada por Dios había hecho pues como el ser humano a su imagen y semejanza, bla, bla, todo eso que ya sabemos, ¿cierto? Pero en la Edad Moderna ellos empiezan a decir desde el racionalismo como no, venga un momentico que no, entonces ¿qué es lo que es el ser humano? Y hay una propuesta, una pregunta que es como el ser humano, como es en estado de naturaleza. Ajá. Nadie conoce un ser humano en estado de naturaleza, no lo hemos conocido, es más, ¿qué es el estado de naturaleza? Entonces ellos empiezan a preguntarse, a generar hipótesis filosóficas y dicen, bueno, el hombre en estado de naturaleza es igual, es libre, y hay muchas propuestas de diferentes filósofos ahí. Entonces aparece, está Hobbes, está Rousseau, o sea, es una pregunta que es muy importante dentro de la filosofía, ¿cierto? Y entonces una de esas propuestas es el hombre libre. Por allá aparece entonces ya, cuando se han afianzado la idea de ese naturalismo de la naturaleza del ser humano, si el hombre es bueno o malo por naturaleza, si es libre o no es libre, si es igual o no es igual, bueno, de la propiedad, una de las primeras preguntas entonces también que se hacen es acerca de la propiedad. Pero propiedad privada. Sí, de la propiedad privada, ¿cierto? Para decir esto es mío y esto no es suyo y respete, ¿cierto? Los límites. Ajá, establecer unos límites, y porque obviamente hay un crecimiento poblacional, entonces hay ciertas disputas. Cuando ya se ha formado la forma del Estado moderno, pero el Estado moderno absolutista y monárquico, lo que aparecen son otros señores, que esos señores van a ser una clase social muy importante, que son los burgueses. Entonces ellos van a empezar a establecer otras preguntas. Esa idea del justnaturalismo lo que permite es que se monten las monarquías absolutistas, se monten y le quiten el poder a la Iglesia.
se montan entonces estas monarquías que son seres humanos, ¿cierto? Pero son dinastías, son personas que tienen la bendición de Dios y de la iglesia para poder gobernar. Pero los burgueses no, pero los burgueses están estudiando, ellos estudian y entonces empiezan a hacerse la misma pregunta que se venían haciendo, el hombre en estado de naturaleza, es libre, es igual, ¿cierto? Ahí aparece entonces sobre esa disputa, más que la libertad, es la propiedad, ¿cierto? La propiedad privada, aparece entonces lo que se va a llamar el liberalismo clásico. El neoliberalismo entonces es una propuesta no del liberalismo en general, sino del liberalismo clásico. El liberalismo clásico entonces fue una tradición filosófica, política, económica que surgió principalmente por allá alrededor del siglo XVII y del siglo XVIII y fue una respuesta al absolutismo de esas monarquías, ¿cierto? De esa centralización del Estado en la cabeza de un solo rey y de una corte. Bien, y esa monarquía absolutista, recuerden que algunos consideran que esa es la primera forma del capitalismo, que es el mercantilismo, ¿cierto? Que es el control y el poder lo tiene el rey sobre el capital, ¿cierto? Económico. Entonces lo que ellos están disputando es si realmente el rey debería de controlar el mercado, el mercantilismo, ¿bien? Y ellos van a tener una propuesta diferente. Y además recuerden que el absolutismo es estamental, es decir, hay unas personas que tienen privilegios por ser noble, tienen privilegios por ser parte de la iglesia y el resto de la población, el estado llano en el cual están los burgueses, no tienen privilegios. Ahí es donde se van a disputar la idea de la igualdad, no la idea de la igualdad que nosotros entendemos. Todo este liberalismo clásico va a llevar a dos cuestiones muy importantes. Una, la Revolución Francesa, que es una revolución política y social muy fuerte, y a la Revolución Industrial, que es una revolución de carácter económico y capitalista muy importante. Francia e Inglaterra. Exactamente, las dos grandes potencias de la edad moderna, ¿cierto? Entonces ahí eso va a tener como un giro, va a haber un giro allí, que es lo que va a dar el inicio entonces del gobierno o del poder de la burguesía que viene hasta el día de hoy, que no es la misma burguesía la de hoy a la del siglo XVIII, pero sigue estando pues como el poder en manos de una burguesía, ¿cierto? En la Edad Media eran los monarcas, ahora llevamos siglos en esas. Ese liberalismo, bueno, también neoliberalismo, ese liberalismo clásico, que es el de por allá, el del siglo XVIII básicamente, tenía unos principios. Lo más importante entonces para ellos era la primacía del individuo. Bien, al igual yo les hablaba por allá pues les estaba hablando como en la Edad Moderna, hay como digamos principios o algo que surge muy importante en la Edad Moderna y que uno lo puede ver con Descartes y con algunos filósofos, es que empieza el sujeto a ser una parte importante, ¿cierto? La filosofía se empieza a preguntar por el ser, mira que está hablando por el estado, el ser humano en estado de naturaleza, ¿cierto? Y empieza a emerger lo que va a ser el sujeto y la individualidad, ¿bien? Eso es importante, lo dejo ahí como dato, lo vamos a desarrollar posteriormente. Entonces hay una primacía del individuo, ¿cierto? De un ser humano, ¿cierto? La sociedad la van a considerar, estoy hablando del siglo XVIII, la van a considerar como un organismo colectivo, ¿cierto? Como una voluntad propia, ¿cierto? Y va a ser entendida más, o sea, ese colectivo va a ser entendido más como una suma de individuos, ¿cierto? No como, Rousseau no aplica ahí. Rousseau era el que hablaba pues como en el contrato social de que hay un colectivo y ahí se pega uno para la determinación de los pueblos, y bueno, y algunos filósofos van a hablar pues como que hay un espíritu del pueblo. Lo que van a decir algunos, el liberalismo clásico, que no es la única forma de liberalismo, pero es el que se va a tomar en el neoliberalismo, es que el individuo es el componente esencial de la sociedad. ¿Cuál de esos elementos está tras los nacionalismos del 19? Porque eso luego va a ser un poco importante para que entendamos el giro que se da literariamente con el neoliberalismo. Los dos, o sea, hay un liberalismo, por ejemplo, colectivista, ¿cierto? Que empieza como en eso. Los nacionalismos se basan en una colectividad, ¿cierto? Como que este es un principio, el Volksgeist, ¿cierto? En alemán, es como algo que nos une, ¿cierto? Y es el nacionalismo, que eso realmente no existe, ¿cierto? Eso es una manifestación psicopática de la edad contemporánea, ¿cierto? Que ese nacionalismo es como Dios, ¿cierto? Es como algo que se mueve, es lo más parecido que uno podría como definirlo. Pero también, cuando se paran dentro de la economía, el liberalismo clásico es casi que económico. ¿Listo? Entonces, cuando se paran desde la economía, en el siglo XIX, en la formación de los nacionalismos, es como listo, sí, o sea, formamos este Estado-nación, esto nos permite mantenernos amalgamados y unidos, pero los seres humanos son individuales y ahí aparece el laissez-faire,
que es como libre hacer, o sea, la libertad individual para yo comerciar. Para pero yo eso, vender, bueno, eso hacer. nació con el comercio, o sea, dejar hacer, pero comercialmente. Sí. Listo. La libertad económica. Ajá. O sea, tu empresa, lo que tú vendas, lo que tú hagas, o sea, tu libertad de hacer todo para obtener capital, ¿cierto? Entonces hay de esas dos formas, porque está el liberalismo político, que es el que habla de esa comunidad, ¿cierto? Y está el liberalismo económico, que habla de la individualidad, ¿bien? Pero recuerden que lo que sucede en la edad contemporánea es que, llamámoslo en términos de campo, el campo económico se vuelve más importante, por tanto las ideas del liberalismo clásico, que es el individualismo, llegan a ser más importantes que la del liberalismo político, que es ese que habla de la colectividad. Ok, se impone entonces... Sí. Entonces, cuando hablamos de neoliberalismo, no estamos hablando de todo el liberalismo, no estamos hablando de un liberalismo en términos de Rousseau, no, estamos hablando, nada, o sea, no entra lo colectivo, sino que entra la primacía del individuo, ¿cierto? Por sobre cualquier tipo de comunidad, sea el Estado-nación, sea la clase, todo, o sea, es superior. El individuo debe primar por encima de todos esos tipos de comunidad. Tati, nos podemos entrar entonces aquí un momento, se me ocurre ahora, y bueno, lo mismo, yéndonos muy atrás, porque habíamos dicho, listo, partimos de 1993, pero es que sí toca devolverse, porque uno de los asuntos que sucede con la literatura, pues yo diría, pues al menos la que estamos estudiando, que es la latinoamericana y la española, pues esto se puede ampliar para otras, pero no voy a ser generalista, es que en Latinoamérica, en ese fin del siglo XX y con la aparición del neoliberalismo asociado, lo que hay es que los referentes literarios dejan de apuntar mucho a lo nacional. Cuando en el siglo XIX pues, surgen todas estas naciones en Latinoamérica, la literatura entra a ser uno de los discursos en que se anclan para tener eso común, eso que nos une. Está la lengua, la religión, bueno, pero una de las cosas también es la literatura, y cada uno de esos colectivos, de esas naciones, son empeñadas en demostrar que existe una tradición literaria propia, que en muchos casos es ficticia porque se la inventan esa tradición, y a lo largo del 19 y casi todo el 20 hay un interés de establecer esa literatura nacional, entonces una literatura colombiana, una venezolana, una mexicana, así con todos, pero a finales del 20 se empiezan a borrar esos referentes nacionales, ya yo no diría es lo que hasta nacional. en el boom, desde el boom, yo creo que ya se No están borrando, porque interesa, usted puede leer a todos esos señores del boom, y muchos de ellos, aunque estén trabajando problemáticas que podrían ser muy locales, ¿cierto? Como un Macondo, pero un Macondo es un espacio abstracto que usted podría quedar en cualquier lugar de América Latina, ¿cierto? Hay gente que se empeña, porque todavía los nacionalismos están ahí, se empeñan en decir, no, Macondo queda en Colombia y no lo puede visitar. Exactamente, pero no necesariamente, ¿cierto? Porque son problemáticas que atraviesan una realidad latinoamericana. Yo creo que eso se empieza a desdibujar en la segunda mitad del siglo XX, porque ahí entra la globalización, ¿cierto? El neoliberalismo y la globalización son dos procesos históricos, ambos estructurales, que no entran de una, ¿cierto? No es como que en 1980 entró de una, con las dictaduras entra, no es tan sencillo, es un proceso que se viene dando. Uno puede ver como tendencias al pensamiento neoliberal, a la doctrina neoliberal y a los procesos globalizadores desde la década de los 50, desde la posguerra. Uno empieza a ver como esa tendencia, ¿cierto? También porque hay que tener en cuenta que es que hubo dos grandes guerras, y la segunda pues muy brutal, y también eso va a remecer algunos paradigmas que se dan como verdades, ¿cierto? Todo el posmodernismo y postestructuralismo, todos esos postulados de verdad, uno de esos es el de la nación. Entonces eso empieza a ser muy criticado, ¿cierto? También, se empieza a venir abajo. Se empieza a venir lentamente. Abajo todavía está ahí, ¿cierto? Hay toda gente que piensa en esa idea de los nacionalismos y todavía sigue intentando hacer cosas. Hay gente, yo digo que más que los escritores, hay gente de pronto de los estudios literarios o la gente que hace historia literaria que se quiere aún amarrar mucho en la literatura colombiana, mexicana, ¿cierto? Pero siento que eso cada vez como que lo van removiendo, como que lo van sacando, porque ya somos unas culturas sumamente globalizadas, entonces es muy difícil, pues ya o no sea, sería posible comprenderlo. No, incluso el proyecto de un escritor no es que solo quiero que me lean en Colombia, pues no creo, no debe faltar el que, porque siempre hay alguien raro. Quiero escribir para mostrar que en Colombia hacemos buena... No, ya la cosa no va por ahí, como si podía ser. Uno lee los discursos acerca de la literatura en el 19 y es el interés. Sí, ya creo que no. Pero mira, ahí está atravesado lo que hablábamos ahorita, ¿cierto?
esos fenómenos que pareciera que no, pero que sí vienen a afectar absolutamente toda la producción y la vida de las personas. Bien, bueno, entonces vuelvo ahí para pasar. Entonces hay otra situación que es muy importante dentro del liberalismo clásico y que se van a preguntar, y tiene que ver como cuáles son los derechos, o sea, a qué tiene derecho usted como ser humano. Bien, bajo esas ideas se construyen los estados nacionales, hay que decirlo. Entonces hay unos derechos en el liberalismo clásico que son muy importantes, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Bien, también el liberalismo clásico, es que me confundo, pero es que es casi lo mismo. El liberalismo clásico le va a dar miren, o sea, la debilidad del Estado que vemos hoy, ¿cierto? Es una idea que viene del siglo XVII, del siglo XVIII. Ellos van a decir, es que el Estado solo debe ser un mal necesario, existir solamente para proteger los derechos de los individuos de las agresiones de los externos. Es decir, que si este librito es mío, el Estado simplemente lo que debe hacer es que a mí no me lo vayan a robar, ¿cierto? Garantizar que yo lo siga poseyendo, que no llegue nadie a quitármelo, ¿cierto? Pero si yo te lo voy a vender, digamos, a mí este libro me costó 20.000 pesos y yo te lo voy a vender en 100.000, el Estado no debe intervenir en eso. No debe regular. No te debe regular, ¿cierto? Desde el siglo XVII y XVIII están estableciendo eso, ¿cierto? El Estado ya no tiene que ser un Estado que se esté preocupando por partes de que si tú y yo somos iguales, de que yo te venda en condiciones dignas, que no, el Estado ese no es, simplemente de garantizar la seguridad que yo como ciudadana debo tener sobre mi propiedad. Listo, y hay otro principio muy importante dentro del liberalismo clásico que tiene que ver con la libertad económica. A mí el Estado no me debe prohibir ningún emprendimiento que yo tenga. Y aquí voy a hacer un comentario quizás funable y tiene que ver con que hoy en día, o sea, el neoliberalismo no se aplica, en esta medida no se aplica al 100% porque aún tenemos mercados que son ilegales, ¿cierto? Hay muchos que son ilegales, pero dentro de esta idea de la libertad económica yo debería emprender bajo cualquier cosa, o sea, vender lo que me plazca, ¿cierto? Libertad completa. El Estado no tiene por qué decirme no puedes vender eso porque lo que está haciendo es coartar mi libertad. Bien, eso todavía, o sea, es una propuesta que está ahí, pero todavía no se ha cumplido al 100%. Cuando eso se plantea en el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, no se cumple como tal. Como digo, uno lo puede lograr ver un poquito en el estado laissez-faire del siglo XIX, pero no todos los estados tienen eso, porque hay muchos estados que son estados protectores, protegen su mercado, son cerrados. Hoy en día vemos que la mayoría de los países tienen libertad de comercio, ¿cierto? Eso es como que el liberalismo clásico logró hacerse realidad siglos después. O sea, esa propuesta no se dio inicialmente. ¿Por qué? Porque los estados, digamos que todavía, podríamos explicarlo de esa manera, todavía no estábamos adaptados a esa forma del Estado, ¿cierto? Entonces el Estado tuvo que fortalecerse, crear instituciones, ¿cierto? Tener como una experiencia de vida para que hoy en día se esté intentando hacer. Todavía no es como que uno diga que claro a futuro que esto se puede hacer 100%, no tanto, porque la pandemia, por ejemplo, demostró que el Estado es importante, que hay momentos donde el Estado tiene que intervenir fuertemente. Bueno, y hay otra cuestión ahí, otro principio muy importante de ese liberalismo clásico, que es la igualdad jurídica. Entonces aquí la igualdad jurídica es que tú y yo somos iguales jurídicamente para competir en el mercado. Listo, no es la igualdad que uno ve más desde el punto de vista del colectivismo, desde el socialismo, ¿cierto? Exacto, como que el Estado te va a colaborar para que tú llegues a alcanzar una igualdad jurídica con otros, sino que la igualdad es como compitan, aunque en términos sociales haya desigualdad. Listo, entonces es una igualdad diferente. Ahí aparecen autores muy importantes, aparece Thomas Hobbes, pero sobre todo vamos a tener ahí pues como el gran teórico del liberalismo clásico va a ser Adam Smith, listo, él va a ser, y John Locke, pero más que Adam Smith es el padre del liberalismo clásico y es a los que van a leer. Entonces, eso es pura Inglaterra también. Pura Inglaterra, es que nos sorprende, ¿cierto? Entonces esos son los que van a crear pues como ese liberalismo clásico que va a retomar el neoliberalismo, ¿cierto? Entonces, neoliberalismo, como les digo, cuando estaba hablando de los dos, como que me enredaba, pero era porque el neoliberalismo va a aparecer por allá unos señores muy importantes, y estos señores
en la escuela austriaca van a empezar a proponer entonces, a desempolvar esos clásicos del liberalismo, y ellos van a proponer entonces eso pasa en la década de los 40, la década de los 50, cuando aparece teóricamente como doctrina el neoliberalismo, que es muy viejo. O sea, la gente dice que la historia no sirve para nada, pero la historia lo atraviesa, y lo que uno está haciendo ahora ya lo habían pensado hace un montón de años. Bien, y ese neoliberalismo entonces va a aparecer un momento teóricamente en la década del 50, y empieza a hacerse realidad en la década de los 70 por medio de una crisis económica. Pero como les es cierto, ya ellos venían pensando en eso, y va a haber un momento después de la Segunda Guerra Mundial donde se van a cuestionar un montón de cosas, y por allá en los 60 empiezan a salir unos movimientos sociales postmaterialistas muy individuales, o sea, que empiezan a preguntarse nuevamente por el sujeto. Eso se ve mucho en la novela, ¿cierto? Ajá. Empiezan a preguntarse por la subjetividad, por la individualidad, por la individuación, y bajo estas propuestas se va a amarrar mucho la idea de libertad. Miren que aquí queda claro, la idea de libertad del neoliberalismo no es mi libertad individual en términos de sujeto, de persona, sino que es una libertad económica, ¿bien? Y como la libertad económica es la más importante, pues realmente las otras formas de libertad al neoliberalismo como tal no le van a importar. Entonces, ahí aparece, algunos dicen, por ejemplo, que el neoliberalismo es un proyecto de clase. A ver, aquí es que aquí hay una cuestión. Durante después de la Primera Guerra Mundial, pero especialmente después de la crisis del 29, hay una crisis económica brutal, la Gran Depresión, y ahí aparece un modelo de Estado que es el Estado keynesiano, ¿cierto? El Estado keynesiano es el Estado de bienestar, el Estado interventor, donde el Estado es súper fuerte. Entonces ese Estado, por ejemplo en el caso europeo, es el Estado de los fascismos, es el Estado, o sea, el Estado de bienestar lo puede usar cualquiera. O sea, como un gran papá, sí, hasta patriarca, pues, o sea, se mete en todo, cuida todo, maneja la economía, la política, lo social, o sea, es la educación, todo. Y sobre todo ese Estado de bienestar, como aparece después de una crisis económica, lo que busca es regular la economía para que para que la economía se mueva, porque la economía lo que pasa es que se estancó. Ajá. O sea, la plata no se estaba moviendo. Entonces lo que el Estado interviene para empezar como, bueno, si ustedes no me están moviendo la plata, yo lo hago que ustedes la muevan. El Estado entra a intervenir ahí. Ese Estado de bienestar duró más o menos desde la década de los 30 hasta la década de los 60. ¿De dónde sale la plata del Estado de bienestar? Pues se sale del capitalismo industrial. El capitalismo tiene varios momentos. En ese momento del siglo XX tenemos casi todo el siglo XX es capitalismo industrial, es decir, el capital sale de la producción de bienes, ¿cierto? De la industria. Ya existe el capital financiero, existe hace mucho tiempo, ¿cierto? Uno puede datar eso incluso desde la Baja Edad Media, pero llega a convertirse en una forma del capitalismo en el siglo XIX. Cuando sucede que entonces en ese estado de bienestar el Estado está sacando plata a la industria. Es más, el Estado crea industria. Entonces muchas industrias son industrias, piensen en las empresas de servicios públicos, son del Estado, o de telecomunicaciones, petróleo. Bueno, el Estado crea industria, y hay otra industria, pues que es la industria privada, y el Estado saca plata de ahí para privilegiar, privilegiar no es la palabra, para generar igualdad, para sustentar sobre todo a la población más pobre, ¿cierto? Que está mal. Entonces mejora el salario, mejora salarios, condiciones de seguridad social, educación. Bueno, hay un crecimiento del Estado en ese momento, y a costa de los capitalistas, ¿cierto? De la gente que tiene capital, que es la industria. Pero ¿qué diferencia habría entonces entre cómo ese modelo se implanta en Norteamérica, en Europa y Latinoamérica? ¿Qué sucede? Si a usted si la están vacunando tanto, ¿usted qué hace? Usted cambia de actividad económica. Y entonces hay un cambio del capital, ¿cierto? Dejan de producir capital industrial para empezar a producir capital financiero. La forma del capital más importante del neoliberalismo hasta hoy es el capital financiero. Entonces ellos si a mí me están vacunando por el capital industrial, pues yo cambio, voy para el capital financiero. Ese capital financiero entonces se va convirtiendo cada vez más importante. Tanto que durante eso, entonces lo que ellos hacen es, listo, usted sáquele todos los impuestos que pueda a mi industria,
yo estoy creando mi nueva forma, que es el capital financiero. A ese capital yo como empresa privada le presto a estos estados y esos estados se terminan quebrando. Entonces Estados Unidos, por ejemplo, es lo que termina en una deuda brutal, ¿cierto? Con el capital financiero es internacional. Durante el siglo XIX intentan nacionalizar los bancos, ¿cierto? Cada estado que se respete tiene un banco nacional, ¿cierto? Pero ese es un intento de un estado de controlar la economía. Pero se crean otras formas del capital financiero que son privadas y tienen mucho dinero y le prestan plata, le hacen empréstitos a los estados. Esos estados se endeudan, o sea, que no se dieron cuenta, podríamos ilustrarlo, no se dieron cuenta que había alguien que estaba siendo más poderoso que el Estado, porque el Estado era lo más poderoso, y resulta que estaba creciendo el corporativismo financiero, y no se han dado cuenta, les prestaba plata y todo muy bacana, todo muy bien. Cuando entran en esa crisis, en la década de los 70, hay una crisis muy fuerte. Hay una crisis social que viene desde los 60, son unos movimientos sociales. Esos movimientos sociales, muchos de los neoliberales van a decir que lo que están haciendo es debilitando. ¿Por qué? Porque esos movimientos sociales están parados en la confianza y en el poder que les dieron los estados. Al decirles, los movimientos sociales, movimiento obrero, movimiento estudiantil, piden y piden, yo les doy y les doy. Y están quebrando a los industriales, ¿cierto? Entonces, lo que hace el capital financiero es endeudarlos, decirle a los estados como, se calma, usted no puede seguir dando privilegios de clase, privilegios a los movimientos sociales, porque es que usted está muy endeudado. Controle esa gente. Controle esa gente. Entonces, lo que va a suceder, estados que tienen gobiernan sobre otros estados, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, Estados Unidos, está endeudado, le cobran la plática, el capitalismo financiero le dice, como hágame el favor y me paga. Estados Unidos no tiene plata, hay una crisis, la crisis del 73, que es la crisis por el petróleo, un montón de crisis, o sea, hay crisis por todo lado. Entonces lo que hace Estados Unidos es como, listo, no, ¿de dónde? Si yo debo y a mí me deben, ¿a quién voy? Voy a cobrar. Y ahí es donde empieza un proceso de injerencia, como de cobrar, de imponer cobros a América Latina, ¿cierto? En América Latina estamos en un proceso también, igual que el resto del mundo, de movimientos sociales, de lucha, ¿cierto? Y una de las formas, por eso aparecen las dictaduras, de lo que preguntabas ahorita, aparece la dictadura para decir como, se me calman comunistas, y empieza pues todos los estatutos de seguridad nacional que vienen desde Estados Unidos diciendo, adentro hay un enemigo y son todos los rojos. La lucha contra el comunismo, o sea, con cualquier cosa que huele a igualdad social, a protesta, a todo eso. Entonces entran las dictaduras, sabemos pues hasta ahora, y está comprobado históricamente por medio de la ayuda de Estados Unidos, pero también porque en América Latina también hay una burguesía, ¿cierto?, que también está haciendo un cambio, porque durante los gobiernos populistas de 1930 a 1960 también hubo un Estado, igual que en Europa, un Estado interventor, un Estado que se metía en todo, un Estado que daba pues como proteccionista y ayudaba a los grupos, bueno, todo eso, ¿cierto?, y que muchos consideraban que había fortalecido pues como todos los movimientos de izquierda. Bien, entonces esas élites económicas nacionales, ¿cierto?, también empiezan a hacer un proceso de cambio, ¿cierto? Incluso muchas de estas personas se van de los mismos países, pero siguen siendo económicamente muy fuertes, y también mutan del capitalismo industrial que habían creado, ¿cierto? Por allá en la década del 30 crean un capitalismo que se llama una industrialización por sustitución de importaciones, pero con todo este problema de que el Estado se mete, les cobra muchos impuestos para ellos también empiezan a hacer el proceso de intentar unirse, obviamente no con la misma igualdad, a esas corporaciones financieras internacionales, pero mínimo, ¿cierto? Y empiezan también un proceso de neoliberalización. Así llega el neoliberalismo a América Latina. El caso español es diferente, aún no he llegado al caso español, ¿cierto? Porque allá pues con el franquismo la cosa se ralentiza, pero tengo entendido, con lo poco que he leído, que una vez pues muere Franco y se acaba pues como toda la dictadura, entra también rápidamente el neoliberalismo, o sea, como que incluso no sé, pues si no hubiera muerto Franco, ¿qué hubiera sucedido? Bueno, ahí aparecen los dos como ideólogos, o los más duros, porque son varios, hasta el día de hoy hay teóricos del neoliberalismo, está Friedrich Hayek y Milton Friedman. Milton Friedman es muy importante para América Latina porque fue el profesor de los Chicago Boys de Chile. Ay, les recomendamos ese documental. Sí, deberíamos dejarlo en comentarios para los que estén interesados, vamos a ver si se puede.
muy recomendado. Entonces ellos hablan, los Chicago Boys, que todavía están vivos, muchos de ellos hablan del profesor Friedman y es realmente uno pues como de los que habría uno que leer si quiere aprender entonces del neoliberalismo. Bueno, ya les hablé un poquito, hay varios textos para que los que estén interesados en investigar más sobre el neoliberalismo le entren. Está uno que es pues, de un marxista, es una crítica, o más que hay libros que lo explican. Si usted quiere aprender neoliberalismo, Friedman, ¿cierto? Hayek y otros tantos más, pero si usted quiere ver como las críticas que han existido, la postura crítica, entonces tenemos a David Harvey, que tiene un libro que se llama Breve Historia del Neoliberalismo. Creo que es uno como para uno entrar y como ir tomándolo, pues habla todo, parte de lo que les he contado aquí lo he sacado de ese texto. Él define, por ejemplo, y voy a poner esta citana porque me parece importante. Harvey lo define así: el neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas políticas, económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas. Eso lo encuentran en el texto de Harvey, que se consigue fácilmente en internet en la página 6. Bueno, ahí viene pues como otro proceso que lo decía ahorita. Pero Tati, paremos aquí un momento porque tengo varias preguntas. Sí, de pronto hay que digerirlo. No, mira, porque yo haciendo, porque bueno, listo, Tati en su proceso, pues, me dijo, listo, hay que entender bien el neoliberalismo, y hiciste todo este rastreo pues conceptual, y yo me dije, bueno, para poder entrar a conversar con Tati, bueno, me voy a ir a ver qué se ha estudiado desde el ámbito de la historia de la literatura, de la crítica literaria, qué estaba pasando en términos de la vida en general, artística y específicamente literaria. Y he encontrado que algunos estudiosos que empiezan a revisar qué está pasando con la literatura de finales del siglo XX, porque ya se nota que hay una transformación, que se desdibuja esta importancia del nacionalismo y aparecen otros temas, otras formas, otras preguntas, otras formas de ser autor. Ellos empiezan, los primeros que encuentro lo explican desde el concepto de posmodernidad, pero después cambian ese concepto por el del neoliberalismo. ¿Tú te has encontrado esto? Porque me llamó la atención que empiecen explicándolo a partir de posmodernidad y después como que el término, ya el concepto que usan es neoliberalismo. Bueno, la posmodernidad viene del siglo XIX. Entonces uno puede rastrear como rasgos posmodernos desde Nietzsche, ¿cierto? Hasta allá se puede ir uno. Pero lo sitúa el latinoamericano. Bueno, es que realmente el proceso de globalización es un proceso. Es que son varios procesos del siglo XX, ¿cierto? Entonces, como los postulados de la posmodernidad los puede rastrear desde la postura de Nietzsche, ¿cierto? Que hay un cierto relativismo, que hay un contextualismo, un historicismo, ¿cierto? Es como el mundo se explica a partir de un montón de variables, ¿cierto? Antes no era así, bien, incluso desde la dialéctica, ¿cierto? El mundo era dialéctico. En la posmodernidad el mundo deja de ser dialéctico, empieza a perderse como esa forma de entender la existencia de la humanidad. Entonces en la década del 60 confluyen muchas cosas. En la historia no buscamos como responder, o sea, cada historiador intenta dar una explicación, pero suceden muchas cosas. Al final yo diría, es inexplicable, ¿cierto? ¿Por qué? Mira, entonces confluye una cosa, está el neoliberalismo, proceso de neoliberalismo que ya les decía que venía desde hace mucho rato como idea, ¿cierto? Pero que se materializa en la década de los 60. Viene lo que se llama la posmodernidad, ¿cierto? Que es también, y que uno puede rastrear desde el siglo XIX, ¿bien? La globalización, que es un proceso que uno puede ver también que viene desde el siglo XIX, pero que obviamente hay un proceso primero de mundialización y luego de globalización, ¿cierto? Bien, entonces son varias cosas que en la década del 60 se empiezan a ver, que uno dice, no, es que ya está. O sea, son ideas que vienen, pero que uno va viendo de a poquitos, pero del 60, 70, 80, ya uno ve, o sea, en el proyecto nuestro ya eso está, que ya uno podría ver en diferencias, ¿cierto? Por ejemplo, entonces en Chile llega en los 80, para Colombia llega después de la Constitución del 91, el neoliberalismo, por ejemplo, ¿cierto? Los procesos globalizadores. Bien, entonces, pero ya para los 90, finalizando los 90, todo el mundo es neoliberal, el mundo está globalizado, ¿cierto? Y eso se llama, todo eso es la posmodernidad.
La posmodernidad no es una, como una, es una periodización, ¿cierto? La posmodernidad pues, fue el nombre que le dio Lyotard, ¿cierto? A un momento que fue como los parámetros y los principios de la modernidad ya no sirven. Uno de esos era, por ejemplo, la dialéctica. Aquí algo cambió. Bien, y ahí aparecen varios textos que está, por ejemplo, como la modernidad líquida de Bauman, ¿cierto? Aparecen varios textos que están hablando como de un periodo. Entonces, no puede ser la posmodernidad, podría decir, es un periodo histórico, ¿cierto? Que va a partir de 1960 hasta el día de hoy hablamos de posmodernidad, y es la pérdida como de unas verdades que eran dadas como tal, ¿cierto? La lucha de clases era una verdad dada por su era así, ¿cierto? Después de ese momento todo se relativiza. O sea, no hay ninguna verdad y el mundo se convierte en un constante flujo. Por tanto, las explicaciones del mundo están en un flujo. Entonces, como yo les puedo decir, listo, una de mis hipótesis o mis interpretaciones respecto por qué confluyen todo esto en los 60, para mí tiene que ver con la filosofía del sujeto. O sea, nosotros cada vez como seres humanos nos vamos haciendo más conscientes de quiénes somos y qué hacemos en el planeta Tierra. Esa es una, pero hay múltiples interpretaciones. ¿Listo? Entonces, pero no son sinónimos, ¿cierto? No son sinónimos. Cuando hablamos de posmodernidad, de neoliberalismo, de globalización, no. Pero pueden confundirse porque son fenómenos que pasan, son como hermanitos, ¿cierto? Son como esos hermanitos que llevan muy poquito tiempo, pero no son lo mismo. Pero se parecen un montón, se cruzan. O sea, la globalización se cruza con el neoliberalismo, con la posmodernidad, que es el relativismo de la verdad, ¿cierto? Lo estoy simplificando pues porque es un poco más que eso. Claro, más bien. complejo. Por ejemplo, y en la década de los 60, por eso es que uno puede entender movimientos como los del 68, ¿cierto? El movimiento, o la segunda ola del feminismo, ¿cierto? Que hay una constante, una idea de un constante flujo, de un constante cambio, una pregunta por la identidad y la subjetividad, ¿cierto? O sea, yo soy un sujeto y soy particular a todos los demás, ¿cierto? Esa es la idea que existe sobre esas ideas que empiezan a surgir en la posmodernidad. Entonces son varias cosas. Entonces sí, me llamó la atención es porque ciertos estudiosos en cierto momento utilizan una categoría, pero luego todos acuden al tema, pues al concepto del neoliberalismo, como que soltamos el concepto de posmodernidad, porque no sé si fue que se puso de moda en un cierto momento como concepto analítico, y luego se pasa como no, y empiezan a nombrar ese neoliberalismo como uno de los elementos para comprender esos transformaciones en la vida literaria. Atrevo a decir que cuando hablamos de posmodernidad estamos hablando más como dentro de la forma de las ciencias sociales y de la filosofía, pues como de las humanidades, ¿cierto? Cuando hablamos de posmodernidad. No creo que una persona de otra área que no sea humanidades logre entender claramente qué es la posmodernidad. Cuando hablamos del neoliberalismo, bueno, yo he visto que lo usan así, cuando hablamos del neoliberalismo, hablamos más bien es como de la parte económica, ¿cierto? Lo entendemos, mira que el neoliberalismo por ninguna parte es economía, pero todo el mundo lo admite como, lo ve como desde la parte económica. Y la globalización se habla es como del cruce de información, sobre todo ahora en tiempos de redes sociales, ¿cierto? La globalización es el cambio de información y la conexión que tenemos global, tan inmediata, ¿cierto? Que es una conexión que pues uno puede empezar el proceso de mundialización verla antes. Entonces creo que la gente hace referencia, digamos, usando no los conceptos ni las definiciones filosóficas, lo hace como desde intentando definir. Los seres humanos particularizamos, ¿cierto? Entonces como que para poder explicar el mundo cogemos y metemos las cosas en compartimentos. Una necesidad de clasificar para poder comprender. Exacto. Entonces, así sea, algunos lo van a hacer de una manera muy básica, que es como la que estoy diciendo, y obviamente ya cuando uno entra a meterse desde el punto de vista de la sociología, de la filosofía, ya se dan cuenta que cada una de esas cosas es sumamente profunda y que por tanto son diferentes. Listo. Y yo quiero aprovechar entonces con todo esto que estás hablando de ese elemento, o sea, tan fuertemente económico relacionado con el neoliberalismo, para pensar también qué está pasando en términos literarios, y eso también lo hemos hablado un poco ya. Y me refiero que una de las grandes transformaciones que hubo en la vida literaria a finales del 20 y que pues la estamos viviendo es el tema del mercado asociado al campo editorial. Es decir, qué está pasando en términos económicos, qué está pasando con la vida literaria y cómo está atravesada por esos capitales, y eso qué impronta ha dejado en cómo se escribe, qué se vende, qué no se vende, ¿cierto? Entonces, para situar un poco también, es mirar cómo se empieza a conectar cosas de la siguiente manera.
Justamente a finales de los 80, principios de los 90, es que empiezan a aparecer las grandes corporaciones multinacionales de la edición, que son de capital privado, ¿cierto? Y que están afincadas principalmente, ya creo que lo habíamos hablado un poco el episodio pasado, en Europa y en Estados Unidos. Antes de eso, para el caso latinoamericano y español, el panorama era el siguiente. Cuando se instala el franquismo, eso fue la guerra civil empieza en el 36, el 36 sí. Cuando ya se instala la dictadura franquista, obviamente empieza a ejercer un control muy fuerte sobre muchos ámbitos, entre otros en la producción artística aparece la censura, aparece el control sobre lo que se publica. De hecho, por si tienen curiosidad, les podemos dejar aquí el dato de dónde lo hacen. Ya se han liberado archivos de los censores literarios. Es muy interesante leer esos reportes y cómo, qué criterio daban sobre obras de autores latinoamericanos y los mismos españoles y por qué permitían o no permitían que fueran editados en España. ¿En dónde está eso? Te comparto el enlace, pero ese material ya está disponible para uno leerlo y es muy interesante ver cómo leían las obras de esos censores. Entonces, debido a todo este control por parte de la dictadura del mercado del libro, más que el mercado del mundo editorial español, lo que pasa es que se empiezan a desarrollar unos frentes editoriales muy importantes en América Latina y buena parte está asociada a los exilios o a muchos de esos intelectuales españoles que emigran o se autoexilian o son directamente exiliados y que son especialmente recibidos por algunos países. Por ejemplo, Colombia fue muy cerrada a esa migración por miedo a la entrada de los rojos. Mientras que México y Argentina, Uruguay, en Brasil, hubo más una política de recibirlo, ¿cierto? Porque también había otro vínculo de migraciones pasadas. El caso es que se empiezan a formar y a tomar mucho poder y a acumular capital económico y simbólico, sellos o empresas editoriales, sobre todo en México, en Argentina, en Brasil. Pero con la transición del franquismo a la democracia y con los cambios en temas de mercado y con las nuevas apuestas editoriales, empiezan a aparecer grandes grupos de control de las comunicaciones, no solo de la parte editorial, y se empieza a trasladar ese poder que estuvo en América Latina a España. Hacia España. Pero si es España, o aparentemente España. Bueno, es aparentemente. Porque no sé si nos tocaría de pronto investigar, no sé si se haya investigado, porque puede ser realmente capital. Lo que pasa es que capital ya es multinacional, ya no es español. Entonces mira que, de hecho, en España estaba, a ver, lo que pasa es que como España es el controlador del idioma español, claro, donde está la academia, es como también una figura que resulta muy útil, pero en realidad si hay estudios ya, y te tengo el libro para pasártelo, esos capitales en realidad está en Alemania, está Italia, está Inglaterra, está Norteamérica, pero centralizan la operación para el mercado en español, claro, en Madrid y allá están los editores, los grandes grupos, los agentes literarios, que ahorita hablaremos de eso pues sobre el próximo episodio, Tati, porque vamos cerrando esto. Yo creo que vamos cerrando y bueno, esta es la primera parte, apenas estamos empezando. Queda entonces, seguimos en otro video, que sería el capítulo, pues no sé si lo dejamos capítulo 2, segunda parte o algo, pero aquí no termina. Seguimos entonces en el siguiente. Muchas gracias, suscríbanse, sigan, compartan y bueno, chao. Nos vemos en el otro.